Cuando escuchemos a Kenia López Rabadán relinchar, amigos, siempre debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué tanto de lo que está diciendo es cierto y qué tanto es una información para intentar manipular a las masas? Tenemos que ser muy centrados en ese aspecto. ¿Y por qué se los comento? Desde el sexenio del expresidente López Obrador, jamás, amigos, jamás de los jamases, se había visto un seguimiento en redes sociales con todo lo que acontece al pueblo de México y su gobierno. Eso en sexenios prianistas, amigos, no se había visto tanto. Tal vez empezó a tener un impulso a mediados, finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde el expresidente López Obrador empezó a tener, ahora sí, los focos encima diciendo, basta de corrupción, es hora de darle al pueblo lo que necesita. A raíz de eso, mucha gente empezó a observar, mucha gente empezó a dar seguimiento a todo lo que pasaba. Sin embargo, no estaban tan grande el impacto de los canales que apoyan al movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso, si una senadora, un diputado de oposición o un diputado del PRIAN decía algo, le creían, porque no había manera de desmentirlo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Kenia López? Kenia López con la mano en la cintura dice, es inaceptable que en plena Navidad quieran manosear los ahorros del Infonavit de los trabajadores mexicanos. Esto es lo que dice Kenia López, amigos. Son programas. Y les voy a decir algo, sin sustento alguno. Está hablando por hablar. Lamentablemente, este gobierno que se decía de izquierda no está dando resultados a favor de los que menos tienen en términos de los trabajadores. Porque el gobierno piensa que con dar 3,000 pesos a un programa social la gente va a aguantar todo. Y cuando digo todo, incluye que tengan lamentablemente la posibilidad de que les roben, por ejemplo, la subcuenta del Infonavit. Esto que está pasando en medio de la Navidad es inaceptable, porque además, ante la realidad de un dictamen aprobado en el Senado de la República, que claramente dice dos cosas, se van a quedar con las subcuentas en función de las decisiones que tome prioritariamente el gobierno. Y ahora el Infonavit va a poder construir, vender o rentar casas, pero esas construcciones van a ser con el dinero de los trabajadores, no del erario, sino de los trabajadores. Obviamente se ve muy complicado que un señor, Octavio, que quebró Pemex, esa es la verdad, quebró Pemex, le costó miles de millones de pesos a los mexicanos su supuesto trabajo en Pemex, ahora se pasa al Infonavit y le van a entregar alrededor de 2 billones de pesos 2.4 de los ahorros de los mexicanos, de los empleadores y de los gobiernos pasados. Entonces, si están haciendo eso, o sea, si son capaces de agandallarse las subcuentas de los trabajadores, ¿tú crees que quieran hacer algo? Pues por eso la ley sí ya solamente implica a la iniciativa privada y no al gobierno, porque el gobierno no quiere hacer ya nada a favor de los ciudadanos, porque en su cerebro está México nos va a aguantar todo, que no haya seguridad, que no haya un sistema de salud. ¿Quién sabe, diputada? No, Porque de repente ya cuando la olla express está a punto de reventar. La oposición, de la que yo formo parte, por supuesto que estamos trabajando todos los días para decirle a los mexicanos, primero, los programas sociales son gracias a los impuestos de tus hijos y de tus nietos y de tu familia, no gracias al gobierno. Y segundo, claro que mereces programas sociales, pero mereces más, mereces seguridad, mereces derechos laborales dignos, mereces jornadas justas de trabajo, mereces un sistema de salud que funcione. Este gobierno no sabe hacer absolutamente nada de administración pública, sino solamente redistribuir en términos de programas sociales. Eso es lo que empieza a ladrar Kenia López, pero ojo. Obviamente, Octavio Romero Oropesa, desmienta a Xóchitl Gálvez y a los mexicanos con el punto interesantísimo y el punto primordial de la reforma al Infonavit. Y amigos, fue para dejarla completamente callada. Xóchitl, en lugar de darle a los trabajadores más, ahora les van a quitar 1/3 de sus ahorros. Los delincuentes y los sinvergüenzas y los que se robaron y participaron en esto fueron precisamente los gobiernos de la oposición, los que hoy son la oposición, que antes era el PAN y era el PRI. Yo tengo mi cuenta de Infonavit, nunca he tenido la necesidad de sacar un crédito. Es un ahorro que llevo haciendo 35 años de trabajo. ¡No creo! De repente lo va a tomar el gobierno y va a salir con, ¿qué creen? Perdimos dinero. Porque además han condonado 90,000 millones de pesos de los créditos Infonavit. No tengo nada contra la gente que le ayudan, pero el problema es que es a costa del dinero de otros mexicanos. Consideran al dinero de los trabajadores, el ahorro, como un dinero privado. Solo que se les olvida que ese dinero es producto de aportaciones que ellos tienen que dar por ley. Me refiero a los empresarios. Y no son dádivas, vienen en la Constitución y tienen la misma naturaleza que los impuestos.
Así como hoy toman tu cuenta del banco, tu dinero del banco, mañana van a tomar tu casa. O sea, yo creo que este tema sí está como para que los mexicanos salgamos. Es más, yo diría que está más grave que el INE no se toca. No hay vivienda en el país para la demanda de los trabajadores que menos ganan. Hoy día, en el Infonavit, hay 7.3 millones de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos, que tienen derecho a un crédito de 500, 600 mil pesos, pero que no lo piden porque no tienen que comprar, necesitan una casa, pero si piden el dinero no tienen que comprar. No hay casas acorde a sus ingresos. Desde hace 10 años se ha venido cayendo la construcción de vivienda en el país, particularmente la de interés social. Por eso se requiere en la reforma que el Infonavit pueda construir vivienda, porque no hay oferta en el mercado. Entonces, la gente tiene derecho a adquirir una vivienda, pero no hay quien se la venda. Entonces, son dos grandes asuntos estructurales. Recomponer esos créditos que hoy son impagables y ofertarle a los que no tienen vivienda una vivienda accesible que esté dentro de las ciudades, que tenga acceso a transporte, a vivienda, a educación, a salud, a comercio, a escuelas, una vivienda dentro de las zonas urbanas, no como se construía antes. Se construían miles de viviendas a 20, 30 kilómetros de distancia, sin transporte, sin servicios, que ocupaban al que vivía allá 2 o 3 horas para llegar al trabajo. Eso se acabó con este planteamiento que hoy hace la presidenta Sheinbaum de decir las casas se van a hacer dentro de las zonas urbanas. Bueno, pero hacer todo esto requiere un Infonavit ágil, un Infonavit eficiente y un Infonavit donde todo sea muy transparente y muy claro de cómo se ocupan los recursos. ¿Qué pasa hoy en el Infonavit? Tenemos para usar la palabra que está de moda, tenemos una gobernanza dentro del Infonavit muy sui generis. Tenemos una asamblea que es tripartita, lo cual está perfectamente bien. La asamblea es el máximo órgano de gobierno del Infonavit, igual que en el Seguro Social. Luego tenemos un consejo de administración, también tripartita. Esto quiere decir, participa el sector patronal, el sector de los trabajadores y el sector de gobierno. Hasta ahí vamos muy bien. Pero mientras en el Seguro Social hay un director general, en el Infonavit vemos 3. Está un servidor que junto con todos mis compañeros realizamos todas las funciones sustantivas, todas las operaciones del Infonavit, pero hay un director general del sector empresarial y hay un director general del sector de trabajadores que están al mismo nivel que el director general, que tienen un staff de gentes que no realizan ninguna función sustantiva, pero que ganan el doble de lo que gana la presidenta de la República. Esta situación hace inoperante al Infonavit, porque si bien ellos no realizan funciones sustantivas, sí toman decisiones, como por ejemplo proponen desarrollos para que los haga tal empresa en tal lugar, por tantas casas o por tantos millones. De repente una propuesta la hace el sector empresarial, otra propuesta la hace el sector de los trabajadores, y en esta lógica se han venido acumulando desarrollos donde ellos proponen, se autoriza, porque son 2/3 partes, como es tripartismo, ellos conforman las 2/3 partes, se autorizan estos proyectos, pero tenemos innumerables casos de proyectos que se quedaron a la mitad, que no se desarrollaron y que el Infonavit les entregó dinero. Entonces hay una responsabilidad, digamos que moral, porque legal no. En realidad ellos no tienen responsabilidad, tienen facultades, pero no tienen responsabilidades, ni tienen funciones sustantivas. Eso es lo que estamos pretendiendo que se cambie con la reforma, que desaparezcan estas 2 direcciones, que no hacen función sustantiva alguna, y que se permita que el gobierno, a través de la Auditoría Superior de la Federación, pueda revisar las cuentas del Infonavit y las operaciones, cosa que hoy no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el sector empresarial y el sector de los trabajadores hacen mayoría y dicen nosotros no aceptamos porque aquí esto no es gobierno y esto es dinero privado. Consideran el dinero de los trabajadores, el ahorro, como un dinero privado. Solo que se les olvida
que ese dinero es producto de aportaciones que ellos tienen que dar por ley, me refiero a los empresarios. Y no son dádivas, vienen en la Constitución y tienen en la misma naturaleza que los impuestos. Y en el momento en que ellos hacen esa aportación, que es por ley, no por gusto, nadie da un dinero, oye, amanecí generoso, ahí te van tantos pesos al fondo de vivienda. No, señor, es obligación, es como si fuera un impuesto. En el momento que entra al fondo, eso es ahorro del trabajador. ¿Y qué pasa con ese fondo de ahorro? Y esto es importante que se sepa, porque a mucha gente la engañan. El dinero que un trabajador tiene en el fondo de ahorro puede cumplir dos finalidades. La primera, que le sirva para la adquisición de su vivienda. Pero si por alguna razón el trabajador dice, yo no necesito vivienda porque yo ya compré una o porque me la regaló o me la heredó mi papá, entonces el gobierno se va a quedar con tu dinero. No, ahí se queda tu dinero hasta el momento en que te pensionas. En el momento que te pensionas, tú retiras ese dinero y va a tu fondo de ahorro para la pensión. Entonces es un dinero que le pertenece toda la vida al trabajador y le sirve o para la vivienda o para la pensión. Es muy importante que lo sepan porque muchos coyotes se dedican a engañar a la gente y le dicen, oye, tú tienes un dinero allá en el fondo de vivienda, pero se lo va a quedar el gobierno. Si quieres yo te ayudo a sacarlo. Claro, esa ayuda implica 30-40% del monto de lo que tienen ahorrado. Y cuando la gente conoce esto, cae fácilmente en las garras de estos coyotes, de estos mentirosos, de estos ladrones, y le están robando al trabajador, pues parte del producto de su trabajo. Lo que dice Octavio Romero, amigos, tiene toda la razón y ojo con eso. Me hubiera gustado ver cuál fue el show que armaron los prianistas cuando dieron el sí a las Afores y eliminar la ley 73, dejando muy fregadas a la actual ley 97. ¿Dónde estuvo todo el show que están haciendo ahorita? Pero ojo, y esto es para conocimiento, amigos, porque su servidor tuvo la oportunidad de estar trabajando en una Afore hace ya unos años. Y pues obviamente nos teníamos que certificar, teníamos que leer mucho, aprendernos ley del Infonavit, ley del ISSSTE, etc. En primer lugar, ese recurso que está en la subcuenta de vivienda es un recurso que tú vas a poder disponerlo en dos ocasiones. Uno, cuando vayas a sacar tu vivienda, se toma ese monto y se amortigua al valor total de la vivienda que ustedes quieran comprar. Es decir, si el Infonavit te dice, ¿sabes qué? Yo te doy 500,000 pesos de crédito, más tus 200,000 pesos, ya tienes 700,000 pesos y tú me vas a pagar el crédito sobre los 500. Punto. La segunda ocasión cuando se da el recurso es cuando la persona tiene su negativa de pensión o ya se va a pensionar. Afore dice, toma tu recurso del Infonavit. Pero ojo, no es que vayas un día a la Afore y al día siguiente en el momento te lo están dando, no. Hay un lapso que puede durar incluso hasta más de 30 días. ¿Por qué? Porque ese recurso no está a la vista. Ese recurso a veces está incluso invertido y tiene otros procesos que parece ser que la oposición no sabe. Y todo va de la mano con lo que dice Octavio Romero. Así cierra la boca de la Caballón, amigos, y de Kenia López, que a cada espacio que va es el mismo script, igual que Ricardo Anaya. No le cambian ni una coma y ni una palabra a lo que decían en la Cámara de Senadores en el estrado o en comisiones a las visitas que tienen en medios y sobre todo medios chayoteros. Así está la cosa, amigos, que no se dejen engañar y sobre todo es muy grato ver cómo le tiran todos los dientes a Kenia López Rabadán con buenos argumentos. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.